fíjense, el primer rival que vamos a tener es Ecuador. Eso se juega el partido el 22 de junio en el Levi's Stadium, eso es allá en Santa Clara. Los resultados anteriores, ¿no? De los últimos resultados de Ecuador, fíjense, el 16 ganó contra Honduras, pero hay que decir que ganó en el último minuto, ¿no? Con un gol de Piero Hincapié. Después le ganó 3-1 a Bolivia y después le ganó, Argentina le ganó a Ecuador y bueno, ahora nos vamos a enfrentar a ellos. Ale, ¿cómo tú ves este partido? ¿Tú crees que Venezuela tiene chance de ganarle a Ecuador? ¿Lo ves parejo? ¿Ves como un partido como fue en la última Copa América, que fue un 2-2 bastante reñido? No solamente 2-2 bastante reñido. Venezuela y Ecuador siempre han tenido partidos bastante complejos y bastante parejos. Eso te lo demuestra que a pesar de que Venezuela ha tenido un crecimiento en los últimos años, las estadísticas contra Ecuador, a diferencia con otros partidos, con otros equipos de Sudamérica, no es tan mala. Estamos hablando de 14 victorias para Ecuador, 11 para Venezuela y no sé cuántos empates. Entonces, en los últimos años, en las últimas competiciones y en los últimos partidos contra Ecuador han sido partidos bastante reñidos con respecto al tema del funcionamiento del juego. Son muy trancados, ¿ok? Cada uno no se va a negar el crecimiento magnífico que ha tenido Ecuador a nivel de juveniles, a nivel de selección, a nivel de institución, como por ejemplo Independiente del Valle, pero también Venezuela ha subido muchísimo nivel. Entonces hoy casualmente estábamos viendo un 1-1, ¿ok? Que conseguí por ahí por internet, y la diferencia no es tal, excepto en cosas muy puntuales, como Caicedo, o sea, hay con qué competirle, realmente, con qué competirle. Lo que pasa con Ecuador es que tiene una maquinaria física asombrosa. Claro, es un equipo más físico. Fíjate, una cuestión interesante que yo hablaba con un ecuatoriano en otro debate. El director técnico de Ecuador, que es Félix Sánchez Vaz, catalán, está bastante cuestionado. Y si te pones a ver los resultados de Ecuador en la eliminatoria, no han sido tan malos. No sé qué opinas tú, Miguel Ángel. No, y hay que recordar que Ecuador empezó con 3 puntos menos por Exacto, ellos empezaron con -3. Entonces, a ver, creo que Ecuador no hay que subestimarlo, pero tampoco hay que magnificarlo. Yo creo que hay cierta parte de la prensa, sobre todo la prensa ecuatoriana, cosa que es muy normal, que ve muy superior a Ecuador sobre Venezuela. Yo no sé hasta qué punto sea así. Uno de los puntos de discusión, y me da gracia porque sé que gente que está viéndonos ahora estará pensando, o ya sabe lo que voy a hablar, es que yo creo que las diferencias entre jugadores de Ecuador y jugadores de Venezuela no son tan amplias como el valor del fichaje muestra. Yo te pongo un ejemplo, que es el ejemplo que yo he estado poniendo en estos días. Caicedo es un tipo de 100 millones y Yangel es un tipo de 25, y yo no creo que Caicedo sea 75 millones mejor que Yangel. Totalmente. Por ponerte un ejemplo. Pero la gente obviamente levanta las cejas en casos como este. Podríamos hablar del mismo Kendry Páez. Kendry Páez es un muchacho que tiene un futuro esplendoroso, es bueno, pero sigue siendo un niño. Sigue siendo un niño al que hay que jugarle duro. Y yo no sé Kendry Páez qué tantos millones más cuesta en el terreno de juego sobre lo que pueda valer el Tuti Andrade, que está haciendo poco a poco un proceso que va seguramente a hacer que madure y se convierta en un jugador top en algún momento. Entonces esa diferencia entre Ecuador y Venezuela para mí no es tan amplia en el llano. En la altura de repente obviamente ahí sale un poquito la ventaja para ellos, pero en el llano yo no veo que haya una diferencia muy amplia, y va a ser un juego muy duro, porque obviamente Ecuador tiene una muy buena defensa. Lo mejor de Ecuador para mí es la defensa, pero creo que tenemos armas para hacerle daño eventualmente. Sí, yo creo que ahí va a pasar bastante por Soteldo, ¿no? Y por todo lo que tenga que ser la movilidad de nuestros delanteros que puedan causar, digamos, algún daño a lo que es esa defensa. Pues para mí, de los nombres que destacan de Ecuador, y allí tienen todos en la pantalla la convocatoria, Piero Hincapié, que hizo una temporada maravillosa con el Leverkusen, por ejemplo, ¿no?